Buenos días, queridos hermanos. Saludamos con la paz del Señor. ¿Están bien? Amén. ¿Están acá? Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana quisiera compartir una palabra con todos ustedes, una reflexión que le he titulado Mandato, Obediencia y Victoria. ¿Amén? Amén. Esta palabra vino a mi vida hace unos días atrás en una reunión de oración que estaban allí dirigiendo Gonzalo y su familia, ¿no? Y en sus oraciones, mientras ellos oraban, yo sentía de una palabra bíblica, ¿no? Una historia bíblica, perdón, que hablaba sobre la unidad de hacer las cosas, ¿verdad? Cuando uno hace cosas es en unidad. Cómo cuando hacemos las cosas en unidad, cómo todo fluye mucho mejor y mucho más rápido, ¿verdad? Y yo pensaba en eso y cuando recibí esa palabra y toda esa semana, tuve una semana muy complicada y me vi toda la semana, esto es un ejemplo, me vi toda la semana allí renegando un poquito con mi vehículo, en cual casi toda la semana tuve que andar empujándolo para que arranque, ¿no? Y éramos 2 o 3 siempre empujándolo para que arranque. Y entonces yo pensaba, digo, ¿qué pasaría, no, si uno se pone adelante y el otro se pone atrás y juntos empujan? El auto quedaría estático, ¿verdad? No se movería. Pero ¿qué pasaría si nos ponemos de acuerdo con la persona y los dos empujamos de atrás? El auto va a empezar a funcionar, o por lo menos va a girar un poco, ¿no? Y eso mismo pensaba yo acá con los chicos de los levitas, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy nos presentamos acá a ministrar al Señor y de repente el hermano Pablo empieza a tocar la Cruz David en el teclado, en la guitarra, y Gonzalo toca el victorioso bien en el teclado y la percusión toca el hombre de Galilea? ¿Qué pasaría? ¿No? Sería una ensalada de fruta que no se entendería nada. En cambio, si nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno chicos, vamos a hacer tal adoración o tal alabanza, fluye mucho mejor, ¿no? Y con esto más o menos, con esta idea que les planteo, quisiera leer allí en el libro de Josué, capítulo 6. Yo leo otra versión, quiero buscarlo. Es una historia muy conocida, es la conquista de Jericó, creo que todos conocen. Y está allí en el capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice: los habitantes de Jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas porque tenían miedo de los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. Entonces el Señor le dijo a Josué, ¿no? Ahí tenemos, el Señor le dijo a Josué, ¿no? Podemos ver allí un mandato, por decirlo así, del Señor a Josué. Y miren lo que le dice: Jericó, su rey y todos sus guerreros ya están derrotados, porque los he entregado en tus manos. Los hombres que puedan pelear caminarán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Lo harán con 7 sacerdotes que caminarán delante del cofre, cada uno con una trompeta hecha de cuerno de carnero. En el 7º día caminarán 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes irán tocando trompetas. Entonces, cuando ellos den un trompetazo largo y estridente, todo el pueblo dará un gran grito y las murallas de la ciudad caerán. Entonces entrarán en la ciudad desde todas las direcciones. Allí Dios le da un mandato a Josué y le da cómo hacer, ¿no? Cómo hacer la toma de Jericó. Y vamos allí al versículo 10. Y mire que dice: Josué entonces ordenó que haya completo silencio y no se oiga otra cosa que el sonido de las trompetas. Ninguna otra palabra saldrá de su boca hasta que le ordene gritar, y entonces griten. El cofre fue transportado alrededor de la ciudad ese día, después de lo cual uno regresó al campamento a pasar la noche. A la madrugada del día siguiente se levantaron y marchando en el mismo orden del día anterior. O sea, no es que al otro día fueron a dar vuelta al muro
uno por acá, el otro por allá, bueno, yo voy después porque quiero dormir un ratito más. No, fueron en el mismo orden, tal como se le había ordenado. Allí podemos ver una obediencia a lo que se le había pedido. Y seguimos leyendo. Siguieron haciéndolo así durante 6 días. Al amanecer del 7º día comenzaron nuevamente, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad en lugar de una. La 7ª vez, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor nos ha entregado la ciudad. Y allí tomamos Jericó. Y ahí se vino la victoria. Mandato, obediencia y victoria. ¿Verdad? Y si esto nosotros, esta historia y esto, podemos llevarlo a nuestras vidas, puedo llevarlo a mi familia. Si yo escucho un mandato de Dios y yo lo obedezco, sé que saldré en victoria. ¿Verdad? Porque es así. Si acá en la iglesia nosotros tenemos un mandato, tenemos cosas por hacer, y si nosotros obedecemos a eso y apoyamos a los siervos y nos ponemos, obedecemos, saldremos en victoria. ¿Amén? ¿Es así? ¿Amén? ¿Estoy equivocado? No, creo que no. Entonces, ¿qué me refería con esto? ¿O cómo Dios trabajaba en mi corazón con esto? Es que es mucho más fácil cuando todos nos ponemos de acuerdo. Es mucho más fácil cuando una familia se pone de acuerdo y se pone a buscar de Dios en la misma dirección, en la misma manera. Porque muchas veces podemos ver que las familias son atormentadas, que las familias tienen escasez, que las familias tienen problemáticas, ¿no? Y yo hace poco vivía una problemática allí con mi niña y nos sentamos a hablar con mi esposa y decir, bueno, vamos a clamar. ¿Cómo clamamos? ¿Por qué vamos? Porque había por muchas cosas por qué clamar. Y allí nos pusimos de acuerdo y empezamos a clamar por una cosa a la vez. Y allí vino la respuesta de Dios. Pero si yo clamaba para que Dios la saque de aquel lugar y mi esposa estaba clamando para que Dios haga otra cosa, iba a ser muy difícil porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces podemos ver que muchas veces necesitamos ponernos de acuerdo. Como familia, primeramente en nuestras casas, decir, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué hay ese muro que siempre es un obstáculo para nuestra familia para no poder pasar? ¿Por qué? Quizás nos está faltando eso. Me está faltando orden, me está faltando escuchar lo que Dios quiere hacer con mi vida, obedecer lo que Dios quiere hacer con mi vida y allí vendré en victoria. ¿Verdad? Y ¿saben que el pastor nos enseña? Siempre nos dice que leamos los versículos al revés, ¿no? Y yo le ponía el título, leía el título al revés. Y digo, sin un mandato hay desobediencia y eso trae derrota. Si nos ponemos a analizar y seguimos ahí pispeando un poquito el capítulo 7 de Josué, todos conocen la historia de Acán, lo que este muchacho hizo. Después búsquelo, léalo en su casa, la verdad que es muy interesante. Y Dios había ordenado que tomen que tomen el lugar, pero que no tomen nada. Bueno, había un muchachito que tomó algo, lo hizo sin que Dios lo mande, trajo desobediencia y eso trajo derrota al pueblo, porque el pueblo perdió y hubieron personas que murieron. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ámbito. Cuando nosotros hacemos cosas que Dios no nos manda hacer, estamos en desobediencia y eso causa derrota en nosotros. Y eso lo podemos volcar aquí en la iglesia. Cuando nosotros hacemos cosas sin que Dios nos mande, entramos en desobediencia y sufrimos derrota. Ahora, lo que yo quiero llevarte a reflexionar es eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros? Es la pregunta que yo me encontraba cuando preparaba esto. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer Miguelito? Y Miguelito va a buscar ese mandato de Dios, va a obedecerlo y sé que voy a terminar en victoria. La iglesia debería buscar ese mandato de Dios, entrar en obediencia y saldrá en victoria en todos los ámbitos. Porque sé que hay muchos muros que nosotros debemos derribar. No nosotros, sino el Señor lo va a derribar. Hay muchos obstáculos que nos impiden hacer tantas cosas, que siempre llegamos hasta ahí, hasta el muro, y no puedo, y vuelvo para atrás. Debería llegar hasta el muro y decirle, Señor, con tus fuerzas, derribar ese muro, porque el Señor quiere, porque el Señor lo promete, que si nosotros estamos en obediencia estaremos en bendición y en victoria, porque lo promete su palabra, no porque lo diga cualquier persona, sino que tan solo lo promete en su palabra. En la obediencia está la bendición.
En la obediencia está la victoria. Si nosotros somos obedientes a su palabra, estaremos en victoria. Así que espero que esto pueda ser de bendición como lo ha sido para mi vida y que podamos reflexionar y pensar qué es lo que Dios quiere hacer personalmente con cada uno, como familia y como ministerio, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Así que espero que esto les sea de bendición y que el Señor nos bendiga mucho.